El trabajo de un vigilante de seguridad nocturno suele asociarse con la calma. El silencio de las grandes instalaciones vacías revela una realidad muy distinta. A continuación analizaremos 5 testimonios de guardias en sus turnos. Ellos se enfrentaron a situaciones totalmente inexplicables en la oscuridad. Veremos pasillos desiertos donde la tecnología captó presencias extrañas. Esos lugares rutinarios se convirtieron en el escenario de auténticas pesadillas. Comencemos. Historia número 1. Me llamo Sergio Molina. Tengo 41 años y soy de Valencia, España. Llevo más de 12 años trabajando como vigilante nocturno en lugares bastante solitarios. He pasado noches enteras vigilando almacenes, polígonos industriales y edificios vacíos. Siempre pensé que los fantasmas eran simples historias para asustar personas. También pensaba que cualquier ruido extraño tenía explicación completamente lógica. En febrero de 2025 me asignaron una antigua residencia abandonada. El edificio estaba situado lejos del centro y rodeado por campos. Había cerrado años atrás después de varios problemas económicos bastante graves. Mi trabajo consistía en vigilar el recinto durante todas madrugadas. Debía recorrer cada planta varias veces y revisar cámaras constantemente. La primera noche resultó tranquila y no ocurrió nada destacable realmente. Escuché tuberías crujiendo lentamente y ventanas golpeadas por viento fuerte. Aquellos sonidos parecían normales dentro de una construcción tan antigua. Durante la segunda noche encontré una silla desplazada varios metros. Recordaba perfectamente haberla visto junto a una pared concreta. Sin embargo, apareció en medio del pasillo principal completamente sola. Pensé que quizás otro trabajador la había movido durante tarde. Aún así pregunté al responsable cuando terminó mi turno nocturno. Me aseguró que nadie había entrado allí durante varios días. Aquella respuesta me dejó bastante confundido, aunque seguí trabajando normalmente. 2 noches después escuché pasos procedentes del piso superior vacío. Eran lentos, constantes y demasiado pesados para parecer animales pequeños. Cogí la linterna rápidamente y subí buscando algún posible intruso. Recorrí habitaciones abandonadas durante varios minutos sin encontrar nadie. Mientras inspeccionaba una antigua sala de reuniones escuché otro ruido. Esta vez parecía provenir justo detrás de una puerta cerrada. Abrí aquella puerta inmediatamente esperando sorprender a quien estuviera dentro. La habitación estaba vacía y cubierta por una gruesa capa polvo. No existían huellas recientes ni señales de presencia humana cercana. Permanecí observando algunos segundos mientras intentaba escuchar nuevamente aquellos sonidos. Entonces escuché 3 golpes secos procedentes del techo directamente. Levanté la mirada instintivamente mientras sentía un extraño escalofrío. Aquella sala estaba situada bajo la última planta del edificio. Sobre nosotros solamente existía tejado y una pequeña cámara cerrada. No podía haber nadie caminando encima sin dejar rastros visibles. Regresé a oficina intentando ignorar aquella sensación desagradable persistente. Sin embargo, los incidentes continuaron aumentando durante noches posteriores seguidas. Las cámaras comenzaban a fallar siempre durante misma franja horaria. Algunas grabaciones mostraban sombras cruzando corredores completamente vacíos aparentemente. Varias puertas aparecían abiertas después de haberlas cerrado personalmente. Una madrugada encontré una ventana abierta en tercera planta. Recordaba perfectamente haber comprobado aquel cierre menos de 1 hora. Volví a cerrarla pensando que alguna corriente pudo moverla. Cuando regresé 20 minutos después volvió a aparecer completamente abierta otra vez. Aquello empezó a ponerme realmente nervioso durante cada recorrido nocturno. Dejé de escuchar música mientras trabajaba para prestar más atención. Quería descubrir qué estaba ocurriendo dentro de aquel edificio abandonado. Una noche especialmente fría observé algo mediante una cámara interior. Una figura oscura permanecía inmóvil al final de un corredor. Pensé inmediatamente que alguien había entrado ilegalmente al recinto abandonado. Amplié la imagen intentando distinguir mejor sus características físicas visibles. La silueta parecía extremadamente alta y anormalmente delgada desde distancia. Permaneció quieta durante varios segundos sin realizar ningún movimiento visible.
Después comenzó a avanzar lentamente hacia la cámara de vigilancia cercana. Su forma parecía extraña y ligeramente distorsionada mientras caminaba. Cuando llegó cerca del objetivo, la imagen desapareció repentinamente. Salí inmediatamente hacia aquel corredor para localizar posible intruso. Tardé menos de 2 minutos en alcanzar aquella zona concreta. El pasillo estaba completamente vacío y silencioso cuando llegué finalmente. Revisé cada habitación cercana sin encontrar ninguna persona escondida allí. Aquella noche apenas pude concentrarme durante el resto del turno completo. Sentía constantemente que alguien observaba cada movimiento realizado dentro. Los días siguientes comenzaron a suceder cosas mucho más inquietantes. Escuchaba puertas cerrándose cuando ninguna corriente podía alcanzarlas realmente. Varias veces oí susurros lejanos mientras recorría corredores oscuros. Nunca lograba entender palabras concretas dentro de aquellos murmullos. Parecían conversaciones lejanas mantenidas por personas invisibles alrededor mío. Una madrugada decidí revisar antiguos documentos relacionados con residencia. Quería descubrir si había ocurrido algo extraño durante años anteriores. Tras buscar bastante tiempo encontré información sobre un incendio antiguo. El fuego había comenzado durante una noche varias décadas atrás. 2 empleados quedaron atrapados dentro mientras intentaban evacuar residentes. Ambos murieron antes de recibir ayuda suficiente para escapar. Después encontré testimonios de trabajadores posteriores bastante inquietantes realmente. Muchos afirmaban escuchar pasos cuando estaban completamente solos allí. Otros aseguraban haber visto figuras observándolos desde corredores vacíos. Aquellas historias coincidían demasiado con mis propias experiencias recientes. Intenté convencerme nuevamente de que todo tenía explicación racional posible. Sin embargo, la última noche cambió completamente mi forma de pensar. Estaba sentado revisando monitores cerca de las 3 madrugada exactamente. Entonces observé una figura inmóvil frente a puerta principal interior. No parecía una persona normal debido a proporciones extrañas visibles. Permanecía quieta mirando directamente hacia una de las cámaras cercanas. Cogí mi linterna rápidamente y salí para comprobar situación personalmente. Mientras caminaba seguía observando aquella imagen mediante monitor portátil pequeño. La figura continuaba inmóvil exactamente en misma posición observada anteriormente. Cuando llegué al lugar descubrí un corredor completamente vacío nuevamente. No había nadie oculto cerca ni puertas abiertas alrededor. Sentí un miedo profundo creciendo lentamente dentro de mi pecho. Regresé apresuradamente hacia oficina para revisar nuevamente las cámaras disponibles. La figura seguía apareciendo exactamente donde debía estar vacía zona. Entonces levantó lentamente uno de sus brazos extremadamente largos. Después señaló directamente hacia la cámara durante varios segundos inquietantes. Todas las pantallas se apagaron simultáneamente en aquel mismo instante. La oficina quedó completamente oscura salvo una pequeña luz de emergencia. Escuché entonces unos pasos acercándose lentamente desde corredor exterior. Cada pisada sonaba pesada y deliberada sobre suelo antiguo. Permanecí inmóvil intentando controlar respiración mientras aquellos sonidos avanzaban. Los pasos llegaron hasta puerta oficina y después se detuvieron. Durante algunos segundos solamente existió un silencio absolutamente aterrador. Entonces escuché 3 golpes lentos sobre metal justo enfrente. Después el pomo comenzó a girar lentamente sin detenerse. Observé cómo la puerta empezaba a abrirse muy despacio sola. No esperé descubrir que estaba entrando dentro aquella oficina. Salí corriendo por salida trasera tan rápido como pude. Nunca regresé a trabajar en aquella residencia abandonada nuevamente. Tampoco volví a aceptar servicios nocturnos dentro de edificios completamente vacíos. A día de hoy sigo recordando aquellos 3 golpes lentos. Todavía despierto sobresaltado algunas noches pensando en aquella puerta. Y todavía me pregunto qué habría visto realmente aquella madrugada. Historia número 2. Me llamo Andrés Salazar. Tengo 34 años y soy de Medellín, Colombia. Durante varios años trabajé vigilando una enorme presa hidroeléctrica situada lejos. El lugar estaba rodeado por montañas cubiertas de vegetación muy espesa.
Durante el día trabajaban decenas de técnicos realizando diferentes mantenimientos necesarios. Sin embargo, durante las madrugadas solamente permanecíamos 2 vigilantes patrullando. Mi compañero vigilaba los accesos principales mientras recorría zonas exteriores alejadas. Yo debía supervisar túneles internos construidos bajo enormes estructuras hormigón. Aquellos pasadizos conectaban diferentes áreas técnicas mediante corredores interminables y estrechos. Aunque resultaban inquietantes, nunca tuve problemas durante primeros meses trabajando. Conocía perfectamente cada túnel y cada puerta metálica del complejo. Sabía distinguir cualquier ruido producido por maquinaria funcionando normalmente allí. Una noche de agosto comenzó una tormenta extremadamente fuerte sobre zona. La lluvia golpeaba estructuras metálicas produciendo sonidos constantes bastante ensordecedores. Cerca de medianoche recibí una alerta procedente del sector oeste. Uno de los sensores indicaba movimiento dentro túneles mantenimiento secundarios. Pensé que probablemente se trataba de algún fallo provocado por tormenta. Aún así debía comprobar personalmente qué estaba ocurriendo exactamente allí. Cogí una linterna potente y descendí hacia niveles inferiores complejos. Los túneles parecían más oscuros debido a varios cortes eléctricos temporales. Mientras avanzaba escuchaba únicamente el zumbido lejano de generadores funcionando. Llegué hasta la zona señalada sin encontrar nada fuera normal. Revisé varias puertas cercanas y comprobé sistemas correctamente asegurados todos. Cuando estaba regresando escuché algo bastante extraño detrás de mí. Parecía el sonido de una bicicleta avanzando lentamente sobre cemento húmedo. Me giré inmediatamente porque aquello resultaba completamente imposible allí. Ningún vehículo podía circular dentro de aquellos corredores estrechos y cerrados. Iluminé toda la zona sin encontrar absolutamente nada alrededor mío. El sonido desapareció durante algunos segundos y continué caminando nuevamente. Entonces volvió a escucharse detrás de mí exactamente misma distancia anterior. Esta vez distinguí claramente el ruido giratorio de unas ruedas. Sentí cierta incomodidad, pero seguí avanzando hacia superficie principal tranquilo. El sonido continuó siguiéndome durante varios minutos sin acercarse nunca. Cuando finalmente salí del túnel desapareció por completo repentinamente. Al día siguiente pregunté a varios trabajadores sobre aquellos extraños sonidos nocturnos. Algunos simplemente rieron pensando que imaginaba cosas por cansancio acumulado. Sin embargo, un técnico veterano reaccionó de manera bastante diferente. Me preguntó exactamente dónde había escuchado aquel supuesto vehículo extraño. Cuando mencioné sector oeste su expresión cambió inmediatamente por completo. Me contó que décadas atrás un operario utilizaba bicicleta diariamente allí. Aquel hombre recorría túneles transportando herramientas entre diferentes estaciones técnicas. Una madrugada sufrió un accidente mientras realizaba tareas completamente solo. Nadie encontró su cuerpo hasta muchas horas después del incidente. Aquella historia me dejó inquieto aunque seguía buscando explicaciones racionales. Pensé que conocer aquella información influía sobre mi percepción posterior. Durante varias semanas no volvió a ocurrir nada extraño dentro complejo. Entonces una madrugada recibí otra alerta procedente misma zona anterior. Descendí nuevamente hacia aquellos túneles decidido resolver misterio definitivamente aquella noche. Caminé varios minutos inspeccionando instalaciones mientras observaba indicadores técnicos cercanos. Todo parecía completamente normal hasta llegar a una bifurcación concreta. Allí encontré algo imposible de explicar mediante lógica razonable alguna. Sobre el suelo húmedo aparecían marcas recientes de neumáticos estrechos. Las huellas continuaban varios metros siguiendo dirección corredor principal oscuro. Las seguí lentamente mientras iluminaba cada detalle con atención extrema. Ningún trabajador había bajado aquella noche según registros oficiales internos. Además, todas las entradas permanecían cerradas mediante sistemas electrónicos supervisados. Las marcas continuaron avanzando durante cientos de metros silenciosamente delante. Finalmente desaparecieron justo frente a una pared sólida de hormigón. No existían puertas ocultas ni accesos cercanos en aquella ubicación. Permanecí observando aquella pared varios segundos completamente desconcertado realmente.
Entonces escuché nuevamente aquel sonido giratorio detrás de mí lentamente. Me giré esperando encontrar finalmente origen de aquellos extraños ruidos. El corredor permanecía vacío bajo iluminación artificial bastante tenue solamente. Sin embargo, el sonido continuó avanzando cada vez más cerca. Parecía una bicicleta acercándose despacio por túnel completamente vacío. Retrocedí algunos pasos mientras intentaba controlar creciente nerviosismo interno. Entonces observé algo moviéndose al fondo del corredor principal. Una silueta oscura avanzaba lentamente manteniendo trayectoria completamente recta siempre. No distinguía detalles concretos debido a distancia y escasa iluminación disponible. Permanecí observando inmóvil mientras aquella figura seguía aproximándose lentamente. Cuanto más cerca estaba, menos humana parecía su apariencia general. Sus movimientos resultaban extraños y anormalmente rígidos durante avance constante. Sentí un miedo profundo creciendo rápidamente dentro de mi pecho. La silueta continuó acercándose varios metros más sin detenerse nunca. Entonces todas las luces del túnel comenzaron a parpadear simultáneamente alrededor. Durante unos segundos quedé rodeado por oscuridad casi absoluta allí. Cuando iluminación regresó, la figura había desaparecido completamente delante mío. Corrí inmediatamente hacia superficie sin detenerme ninguna vez durante trayecto. Pensé seriamente renunciar después de aquella experiencia imposible explicar racionalmente. Sin embargo, necesitaba aquel trabajo y continué varios meses más. Intenté evitar pensamientos relacionados con túneles durante mis patrullas nocturnas. Todo permaneció tranquilo hasta una madrugada cercana final de año. Aquella noche una avería obligó a revisar manualmente varias estaciones subterráneas. No tenía alternativa y debía regresar exactamente misma zona problemática. Descendí acompañado únicamente por radio, linterna y equipo seguridad habitual. Mientras avanzaba noté algo diferente respecto a ocasiones anteriores vividas. El aire parecía extrañamente frío dentro de aquellos pasillos subterráneos largos. Llegué hasta estación técnica principal y realicé comprobaciones correspondientes necesarias. Cuando terminé escuché nuevamente aquel inconfundible sonido ruedas girando. Esta vez provenía desde delante y no desde atrás. Iluminé corredor principal esperando descubrir cualquier explicación finalmente válida. Entonces vi una bicicleta antigua apoyada contra pared cercana. Nunca antes había estado allí durante ninguno de mis recorridos. Me acerqué lentamente observando estructura oxidada cubierta parcialmente por barro. Parecía abandonada desde hacía muchísimos años dentro de aquel lugar. Cuando estaba apenas unos metros cerca ocurrió algo aterrador realmente. La bicicleta comenzó a moverse sola avanzando lentamente por corredor oscuro. No cayó hacia ningún lado ni perdió equilibrio momento alguno. Continuó desplazándose varios metros como si alguien invisible la guiara. Sentí un terror absoluto recorriendo cada parte de mi cuerpo. Retrocedí inmediatamente mientras observaba aquella escena imposible frente mío. La bicicleta giró lentamente hacia una galería lateral abandonada completamente. Después desapareció dentro de oscuridad sin producir ningún ruido adicional. Permanecí inmóvil durante varios segundos incapaz siquiera de respirar normalmente. Entonces escuché una campanilla sonar desde profundidad de aquella galería. El sonido resonó por túneles igual que una despedida distante. Abandoné aquel lugar inmediatamente y jamás regresé durante ninguna patrulla. Presenté mi renuncia pocas semanas después sin explicar motivos reales. Todavía recuerdo aquella campanilla algunas noches mientras intento dormir tranquilo. Y todavía me pregunto quién seguía recorriendo aquellos túneles décadas después. Historia número 3. Me llamo Gabriel Mendoza. Tengo 39 años y soy de Guadalajara, México. Durante 7 años trabajé como vigilante nocturno en diferentes instalaciones privadas. Había vigilado almacenes, aparcamientos y centros comerciales completamente vacíos. Nunca tuve problemas importantes más allá de algunos ladrones ocasionales. Por eso acepté sin demasiadas dudas un puesto bastante peculiar. Debía vigilar un cementerio municipal situado en las afueras ciudad. El lugar era enorme y estaba rodeado por muros antiguos.
Contenía miles de tumbas distribuidas entre caminos estrechos y silenciosos. Mi trabajo consistía en recorrer sectores concretos varias veces noche. También debía evitar actos vandálicos y accesos ilegales al recinto. La primera semana resultó tranquila y bastante aburrida realmente para mí. Escuchaba grillos, viento y algunos animales moviéndose entre arbustos cercanos. Aquellos sonidos eran normales durante cualquier turno nocturno al aire. Sin embargo, una noche ocurrió algo que llamó mi atención. Mientras caminaba por el sector norte escuché pasos bastante cerca. Pensé inmediatamente que algún intruso había saltado muro exterior cercano. Iluminé aquella zona rápidamente mientras buscaba cualquier movimiento sospechoso visible. Los pasos continuaron durante varios segundos entre tumbas antiguas cercanas. Corrí hacia aquel lugar esperando sorprender a quien estuviera allí. Cuando llegué encontré senderos completamente vacíos bajo luz lunar. No había personas escondidas ni señales recientes de presencia humana. Permanecí observando alrededor algunos segundos mientras escuchaba atentamente todo. Entonces los pasos comenzaron nuevamente varios metros detrás de mí. Me giré inmediatamente pero no encontré absolutamente nada extraño cerca. Aquello me resultó inquietante aunque seguí patrullando normalmente después. Durante las siguientes noches comenzaron pequeños incidentes difíciles de explicar. Encontraba flores frescas sobre tumbas completamente olvidadas por familiares. Varias puertas interiores aparecían abiertas después de cerrarlas personalmente. Algunas herramientas cambiaban de lugar sin explicación aparente alguna. Pensé que quizás otro trabajador realizaba tareas durante madrugada silenciosamente. Sin embargo, el encargado confirmó que trabajaba completamente solo siempre. Aquella respuesta aumentó bastante mi incomodidad durante cada recorrido nocturno. Una madrugada especialmente fría observé algo extraño entre mausoleos antiguos. Parecía una persona caminando lentamente por sendero bastante lejano. Comencé a acercarme mientras iluminaba dirección general de aquella silueta. La figura desapareció detrás de un mausoleo grande y antiguo. Corrí algunos metros esperando encontrar finalmente aquel supuesto intruso. Cuando rodeé estructura encontré únicamente oscuridad y completo silencio. No existían salidas cercanas ni lugares donde alguien esconderse. Mientras observaba aquella zona escuché una voz muy baja. Parecía un susurro procedente desde algún punto cercano realmente. No logré entender palabras concretas pero distinguí claramente una voz. Sentí un escalofrío recorriendo brazos mientras continuaba escuchando atento. Los murmullos duraron apenas unos segundos antes de desaparecer completamente. Aquella noche regresé a oficina mucho antes de terminar ronda prevista. Intentaba convencerme constantemente de que todo tenía explicación lógica. Sin embargo, cada noche sucedían cosas nuevas dentro cementerio antiguo. Una semana después comenzó a ocurrir algo todavía más inquietante realmente. Cerca de las 3 madrugada escuchaba siempre mismo sonido extraño. Parecía una pala golpeando tierra húmeda repetidamente en distancia. El ruido provenía siempre del sector más antiguo cementerio municipal. La primera vez pensé que imaginaba cosas debido a cansancio acumulado. Sin embargo, volvió a repetirse durante varias noches consecutivas después. Finalmente decidí investigar personalmente qué estaba produciendo aquel sonido. Caminé hacia sector antiguo siguiendo golpes constantes sobre tierra. El ruido continuó durante varios minutos mientras avanzaba lentamente solo. Cuanto más cerca estaba, más claro resultaba aquel sonido. Parecía exactamente una persona cavando utilizando herramienta metálica pesada. Llegué finalmente hasta zona donde debía encontrarse origen ruido. Allí descubrí algo imposible de comprender mediante lógica razonable alguna. El sonido cesó completamente justo cuando llegué al lugar exacto. No había personas, herramientas ni tierra removida alrededor visible. Solamente existían tumbas antiguas cubiertas por vegetación descuidada abundante. Permanecí allí varios minutos intentando escuchar cualquier ruido adicional cercano. Entonces observé algo moviéndose entre lápidas situadas frente a mí. Era una figura oscura avanzando lentamente entre filas de tumbas. No distinguía rostro ni detalles debido a escasa iluminación disponible entonces.
Comencé a acercarme despacio mientras sujetaba linterna con fuerza. La silueta continuó caminando sin mostrar reacción alguna hacia presencia. Entonces ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente hoy día. La figura pasó detrás de una lápida grande y desapareció. Cuando llegué apenas segundos después no había nadie allí. Ninguna persona podía alejarse tan rápido sin producir ruido alguno. Aquella experiencia me dejó profundamente alterado durante resto semana completa. Empecé a evitar sector antiguo siempre que resultaba mínimamente posible. Sin embargo, una madrugada recibí alerta desde aquella misma zona. Uno de los sensores perimetrales había detectado movimiento repetidamente allí. No tenía alternativa y debía acudir personalmente para comprobar situación. Caminé hacia el lugar sintiendo una incomodidad mucho mayor habitual. Aquella noche no había luna y oscuridad cubría todo recinto. Incluso con linterna resultaba difícil distinguir detalles a distancia. Cuando llegué observé inmediatamente algo extraño sobre sendero principal. Había huellas recientes marcadas claramente sobre tierra húmeda cercana. Parecían huellas humanas avanzando hacia sector más antiguo cementerio. Comencé a seguirlas lentamente mientras observaba alrededor constantemente atento. Las marcas continuaron varios minutos entre tumbas y monumentos antiguos. Finalmente llegaron hasta una tumba abandonada bastante deteriorada realmente. Allí ocurrió algo que todavía me cuesta explicar actualmente. Las huellas terminaban justo frente a lápida cubierta parcialmente por musgo. No continuaban hacia ninguna dirección después de aquel punto. Parecía como si persona hubiera desaparecido simplemente allí mismo. Mientras observaba suelo escuché nuevamente aquella voz susurrante cercana. Esta vez parecía provenir justo detrás de mi espalda completamente. Me giré inmediatamente mientras iluminaba oscuridad alrededor con rapidez. Entonces vi varias figuras inmóviles repartidas entre tumbas cercanas. Permanecían quietas observándome desde diferentes puntos del cementerio antiguo. No distinguía rostros pero sabía que estaban mirando hacia mí. Sentí un terror absoluto creciendo rápidamente dentro de mi pecho. Las figuras no avanzaban ni realizaban movimiento alguno visible. Simplemente permanecían allí observándome en completo silencio aterrador. Retrocedí lentamente sin apartar mirada de aquellas siluetas oscuras. Entonces todas comenzaron a avanzar al mismo tiempo hacia posición. No corrían en camino van deprisa pero seguían acercándose constantemente. Salí corriendo inmediatamente hacia edificio principal sin detenerme jamás. Nunca miré atrás durante aquel recorrido desesperado entre tumbas. Cuando llegué a oficina cerré puertas y permanecí dentro hasta amanecer. Renuncié al trabajo pocos días después sin explicar motivos reales. A veces todavía recuerdo aquellas figuras inmóviles entre lápidas antiguas, y todavía me pregunto qué habría ocurrido si hubiera permanecido allí unos segundos más. Historia número 4. Me llamo Ricardo Benítez, tengo 42 años y soy de Asunción, Paraguay. Durante muchos años trabajé como vigilante nocturno para diferentes empresas privadas. La mayoría de mis servicios transcurrían en lugares bastante tranquilos y rutinarios. Vigilé almacenes, concesionarios y edificios de oficinas completamente vacíos durante noches enteras. Jamás experimenté nada realmente extraño durante aquellos primeros años laborales. Todo cambió cuando acepté un puesto temporal en un museo. El edificio se encontraba en una antigua mansión construida décadas atrás. Sus enormes salones albergaban pinturas, esculturas y objetos históricos valiosos. Durante el día recibía numerosos visitantes procedentes de diferentes lugares. Sin embargo, por las noches el museo quedaba completamente vacío siempre. Mi trabajo consistía en realizar rondas periódicas por todas plantas. También debía supervisar cámaras y comprobar alarmas varias veces seguidas. La primera semana resultó normal y bastante aburrida realmente para mí. Escuchaba crujidos producidos por madera antigua y cambios de temperatura habituales. Aquellos sonidos eran completamente normales dentro de edificios tan antiguos siempre. Sin embargo, una noche observé algo extraño durante una ronda rutinaria. Mientras caminaba por galería principal escuché pasos procedentes planta superior.
Pensé inmediatamente que algún ladrón había conseguido entrar clandestinamente. Subí rápidamente las escaleras mientras sujetaba mi linterna con fuerza. Los pasos continuaron sonando varios segundos delante de mi posición. Parecía que alguien caminaba tranquilamente entre diferentes salas exposición. Recorrí cada habitación cercana sin encontrar absolutamente ninguna persona. Tampoco encontré ventanas abiertas ni señales recientes de intrusión. Mientras regresaba hacia escalera principal escuché aquellos pasos nuevamente. Esta vez provenían exactamente desde planta inferior donde había estado. Aquello me dejó confundido aunque seguí trabajando normalmente después. Durante las noches siguientes comenzaron pequeños incidentes bastante desconcertantes realmente. Algunas vitrinas aparecían abiertas después de haberlas cerrado personalmente. Varias puertas interiores cambiaban de posición sin explicación aparente alguna. En ocasiones encontraba cuadros ligeramente torcidos respecto a observaciones anteriores realizadas. Pensé que quizás olvidaba ciertos detalles debido a cansancio acumulado recientemente. Sin embargo, comencé a notar cada incidencia para comprobar mis sospechas. Pronto descubrí que realmente ocurrían cambios durante cada madrugada. Una noche decidí revisar grabaciones buscando alguna respuesta razonable posible. Mientras observaba cámaras ocurrió algo que llamó atención inmediatamente. Una silla antigua comenzó a desplazarse lentamente por una sala. No avanzó mucho pero claramente cambió posición completamente sola. Revisé grabación varias veces pensando que existía algún fallo técnico. Sin embargo, la silla realmente se había movido sin ayuda. Aquella noche recorrí museo completo sintiéndome bastante incómodo realmente dentro. Cerca de las 3 madrugada llegué hasta sala dedicada a retratos. Aquella exposición mostraba pinturas antiguas pertenecientes a personajes históricos. Mientras atravesaba habitación tuve sensación extraña durante varios segundos. Parecía que alguien observaba cada movimiento realizado dentro de aquella sala. Intenté ignorar sensación mientras continuaba recorrido habitual por galerías. Antes de salir miré casualmente uno de los cuadros grandes. Sentí un escalofrío inmediato recorriendo toda mi espalda entera. Juraría que la figura retratada estaba mirando hacia otro lado. Sin embargo, ahora parecía observar directamente posición donde me encontraba. Permanecí inmóvil algunos segundos intentando encontrar explicación lógica válida. Finalmente abandoné sala pensando que imaginación me jugaba malas pasadas. 2 noches después ocurrió algo mucho más difícil de ignorar. Estaba revisando cámaras desde oficina principal del museo antiguo. Una de las pantallas mostraba claramente movimiento dentro galería retratos. Pensé inmediatamente que alguien había entrado nuevamente al edificio. Amplié imagen esperando distinguir mejor posible intruso presente allí. Lo que vi me dejó completamente helado durante varios segundos. Uno de los cuadros aparecía vacío dentro su marco dorado. El fondo permanecía visible pero personaje retratado había desaparecido. Creí que observaba mal debido a cansancio o iluminación deficiente existente. Sin embargo, cuando cambié visualización hacia otra cámara cercana ocurrió igual. El marco seguía colgado pero figura retratada no aparecía. Sentí un miedo creciente mientras observaba aquellas imágenes imposibles. Salí inmediatamente hacia galería para comprobar situación personalmente allí. Tardé menos de 2 minutos en llegar hasta aquella sala. Cuando entré descubrí todos cuadros aparentemente normales nuevamente colgados. Las figuras aparecían dentro marcos exactamente igual que siempre antes. Permanecí observándolos varios minutos mientras intentaba calmar nervios crecientes. Entonces escuché un sonido procedente extremo opuesto galería principal. Parecía el roce lento de unos zapatos sobre suelo antiguo. Iluminé dirección correspondiente esperando encontrar finalmente algún intruso oculto. No había nadie visible pero sonido continuó acercándose lentamente más. Cada paso resonaba claramente dentro y no sola completamente silenciosa. Retrocedí algunos metros mientras observaba oscuridad entre diferentes cuadros. Entonces distinguí una silueta humana al fondo de galería. Permanecía inmóvil bajo tenue iluminación procedente techo antiguo principal. No podía ver rostro pero parecía vestir ropa extremadamente antigua.
Parpadeé apenas un instante y la figura desapareció completamente. Aquella experiencia me dejó profundamente alterado durante el resto turno nocturno. Comencé a contar días esperando finalizar aquel servicio temporal cuanto antes. Sin embargo, todavía quedaba una última noche por trabajar allí. Aquella madrugada parecía especialmente silenciosa desde primeras horas transcurridas. Ni siquiera escuchaba habituales crujidos producidos por madera antigua. Cerca de las 2:30 realizaba última ronda programada. Caminaba por galería retratos cuando noté algo extraño nuevamente. Todos los cuadros parecían orientados directamente hacia pasillo central principal. Aquello resultaba imposible porque cada personaje aparecía pintado diferente posición. Sentí una incomodidad enorme mientras continuaba avanzando lentamente solo. Entonces escuché una voz masculina procedente de algún lugar cercano realmente. No sonaba fuerte, pero distinguí claramente varias palabras pronunciadas. La voz dijo que no debía permanecer allí después medianoche. Me giré inmediatamente buscando origen de aquel extraño mensaje escuchado. No había nadie dentro sala aparte de mí, completamente seguro. Entonces comenzaron a escucharse pasos alrededor desde diferentes direcciones simultáneamente. Parecía que numerosas personas caminaban entre salas cercanas lentamente. Corrí hacia salida principal intentando abandonar edificio inmediatamente aquella noche. Mientras avanzaba observé algo aterrador por visión periférica lateral. Varias figuras caminaban dentro cuadros mientras me observaban fijamente. No parecían pinturas inmóviles sino personas moviéndose lentamente detrás. Seguí corriendo sin detenerme hasta llegar a oficina principal finalmente. Permanecí encerrado allí hasta llegada del primer trabajador matutino. Cuando amaneció abandoné museo y jamás volví a entrar. Años después todavía recuerdo aquellos cuadros observándome silenciosamente. Y todavía evito permanecer solo dentro museos durante la noche, porque nunca descubrí quién caminaba realmente entre aquellos retratos antiguos. Historia número 5. Me llamo Esteban Rojas, tengo 37 años y soy de San José, Costa Rica. Conseguí aquel trabajo después de responder un anuncio bastante extraño. Buscaban un vigilante nocturno para un parque acuático cerrado desde hacía años. El sueldo era mejor que otros empleos disponibles en aquella época. Por eso acepté sin hacer demasiadas preguntas durante la entrevista. El parque había cerrado repentinamente tras varios problemas económicos importantes. Desde entonces permanecía abandonado mientras diferentes empresas discutían su compra. Mi función consistía en vigilar instalaciones y evitar actos vandálicos. Cada noche recorría piscinas vacías, restaurantes cerrados y enormes toboganes. Durante el día aquel lugar parecía simplemente triste y olvidado. Sin embargo, cuando oscurecía adquiría una apariencia completamente diferente. Las sombras cubrían estructuras gigantes que parecían surgir desde oscuridad. El viento atravesaba tuberías produciendo sonidos bastante extraños a veces. Aún así las primeras noches resultaron tranquilas y muy aburridas. Apenas encontraba algo más interesante que gatos callejeros ocasionales. Todo cambió durante una madrugada especialmente silenciosa de noviembre. Caminaba junto a piscina infantil mientras realizaba una ronda habitual. Entonces escuché claramente una carcajada procedente del otro extremo. Me detuve inmediatamente pensando que alguien había entrado al recinto. La risa desapareció tan rápido como había comenzado momentos antes. Iluminé toda aquella zona sin encontrar absolutamente nada extraño. Continué patrullando convencido de haber escuchado algún animal cercano. Sin embargo, pocos minutos después escuché otra carcajada diferente. Esta vez parecía proceder desde una atracción situada bastante lejos. Aquello resultaba imposible porque ambas zonas estaban muy separadas. Durante las noches siguientes comenzaron a ocurrir pequeños hechos bastante extraños. Encontraba pelotas infantiles en lugares donde nunca estuvieron antes. Algunas hamacas aparecían movidas varios metros respecto a posiciones anteriores. Varias puertas interiores aparecían abiertas después de cerrarlas personalmente. Ninguno de aquellos incidentes parecía especialmente aterrador por separado. Sin embargo, juntos comenzaron a generar una sensación desagradable constante dentro.
Una madrugada encontré huellas húmedas sobre cemento completamente seco alrededor. Parecían realizadas por pies pequeños avanzando hacia piscina principal. Seguí aquellas marcas esperando descubrir algún intruso escondido cerca. Las huellas continuaron varios metros entre diferentes atracciones abandonadas. Finalmente terminaron justo delante de una pared completamente lisa. No existían puertas, escaleras ni ningún acceso oculto cercano. Aquello me dejó bastante confundido aunque seguí trabajando normalmente. 2 noches después ocurrió algo mucho más difícil de ignorar. Estaba descansando brevemente dentro caseta seguridad cerca entrada principal. Entonces escuché música infantil procedente del parque completamente vacío. Sonaba lejana pero claramente reconocible dentro silencio general existente. Salí inmediatamente pensando que alguien manipulaba sistema eléctrico abandonado. Caminé hacia zona central intentando localizar origen exacto del sonido. La melodía continuó varios segundos antes de desaparecer repentinamente otra vez. Cuando llegué no encontré personas ni equipos funcionando alrededor. Todo permanecía oscuro y silencioso exactamente igual que siempre. La situación empeoró considerablemente durante las semanas posteriores a aquello. Comencé a escuchar carreras rápidas entre atracciones completamente vacías cada noche. Varias veces observé sombras pequeñas cruzando senderos frente a mí. Siempre desaparecían antes de que pudiera acercarme suficientemente cerca. Una madrugada decidí revisar cámaras buscando alguna explicación definitiva posible. Mientras observaba monitores apareció movimiento dentro piscina de olas abandonada. Amplié imagen esperando descubrir algún animal recorriendo aquella estructura. Sentí un escalofrío inmediato recorriendo lentamente toda mi espalda. Había varias figuras pequeñas corriendo por fondo piscina completamente seca. Parecían niños jugando entre ellos mientras se perseguían constantemente. Observé grabación durante varios segundos intentando comprender aquella escena. Las siluetas continuaban moviéndose exactamente igual que niños reales jugando. Salí inmediatamente hacia piscina para comprobar situación personalmente allí. Tardé menos de 2 minutos en llegar hasta aquella zona. Cuando iluminé fondo piscina descubrí que estaba completamente vacío. No había personas, animales ni señales recientes de presencia alguna. Regresé a oficina para revisar monitores nuevamente bastante alterados realmente. Las figuras seguían apareciendo corriendo dentro grabación exactamente igual. Mientras observaba pantalla escuché una voz infantil detrás de mí. La voz pronunció una sola palabra con absoluta claridad. Dijo mi nombre lentamente igual que alguien intentando despertarme. Me giré tan rápido que derribé una silla cercana accidentalmente. No había nadie dentro oficina aparte de mí solamente. Aquella noche apenas logré terminar turno debido a nervios crecientes constantes. Durante varios días pensé abandonar empleo inmediatamente sin regresar jamás. Sin embargo necesitaba dinero y continué trabajando algunas semanas más. La última madrugada comenzó con una tormenta extremadamente intensa sobre zona. Relámpagos iluminaban parque constantemente mientras lluvia golpeaba estructuras metálicas. Cerca de las 3 observé algo imposible desde caseta seguridad. Todas las luces del parque acababan de encenderse simultáneamente sin motivo. Aquello resultaba absurdo porque sistema eléctrico seguía desconectado oficialmente. Salí rápidamente bajo lluvia para comprobar qué estaba ocurriendo realmente. Cuando llegué a zona central escuché música infantil sonando nuevamente. Esta vez era mucho más fuerte y procedía a todas direcciones. Miré alrededor y sentí desaparecer completamente cualquier sensación tranquilidad. Los toboganes brillaban bajo luces encendidas como si funcionaran normalmente. Los carruseles acuáticos giraban lentamente pese a años sin mantenimiento. Entonces observé decenas de niños corriendo por senderos mojados. Reían, jugaban y corrían entre atracciones exactamente igual que visitantes. Permanecí inmóvil observando aquella escena completamente imposible frente a mí. Ninguno parecía notar mi presencia durante varios segundos completos. Entonces un relámpago iluminó parque entero durante breve instante. Todas las figuras dejaron de moverse exactamente al mismo tiempo. El silencio apareció de golpe y resultó mucho peor.
Poco a poco aquellos niños comenzaron a girarse hacia mi posición. Ninguno sonreía ahora ni parecía estar jugando todavía allí. Permanecían inmóviles observándome bajo lluvia intensa y constante alrededor. Sentí un terror absoluto creciendo violentamente dentro de mi pecho. Entonces todos comenzaron a caminar lentamente hacia donde me encontraba parado. No corrían ni gritaban, solamente avanzaban en absoluto silencio. Salí corriendo inmediatamente hacia salida principal sin mirar atrás. Escuchaba cientos de pasos pequeños persiguiéndome entre charcos constantemente. Cuando alcancé portón exterior continué corriendo varios minutos más. Nunca regresé al parque ni reclamé objetos personales olvidados. Años después todavía sueño con aquella tormenta algunas noches. Y siempre despierto justo cuando aquellos niños comienzan a acercarse lentamente. Porque jamás descubrí quiénes eran realmente ni qué querían. Y hasta aquí estas 5 historias de vigilantes nocturnos. 5 relatos diferentes, pero con algo en común. Todos ocurrieron durante la madrugada, cuando el silencio lo envuelve todo y cualquier sombra puede ocultar algo inesperado. Ahora quiero saber cuál de estas historias te ha parecido más aterradora. Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y pulsar el botón de hype para ayudarme a seguir trayendo más historias de terror, misterio y casos inquietantes. Gracias por acompañarme una noche más. Cierra bien la puerta, mira 2 veces antes de apagar la luz, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.